Bienvenido y bienvenida al episodio número 20 de Peor Caso. En este episodio, mitos y leyendas de Colombia. Hablándote desde los lugares más místicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Tengo miedo. Y también con nosotros, Cristian Rusinke. Ay, María, pues, hombre. Y esta semana tenemos una invitada especial. Ella es colombiana y vive también acá en Austin. Tiene una fascinación por la psiquis del ser humano y está siempre explorando los límites de la creatividad y el arte de lo macabro. Está muy animada de participar en esta comunidad que comparte su curiosidad por temas perturbadores e insólitos. Y está convencida que a través de la educación podemos derribar los tabúes y prejuicios. Así que le damos la bienvenida a Malta Negrete. ¡Bravo! Colombia tiene una rica cultura étnica gracias a numerosos grupos indígenas nativos americanos y remotas poblaciones campesinas en las que descendientes de esclavos africanos y gitanos aportan también a su diversidad. No es raro que esta sea una tierra tan rica en leyendas que han ido pasando de boca en boca por generaciones. Hoy visitaremos algunas de ellas y aprenderemos un poco más sobre este increíble país. Vamos a tocar dos tipos diferentes de mitos y leyendas, son como las dos diferentes clases. Unos van a ser los mitos precolombinos, que se refieren más que todo a los mitos que tenían las culturas indígenas antes de la llegada de los españoles. Y los otros van a ser los mitos de la actualidad, que han sido los que se crearon después de esa mezcla de cultura entre los indígenas, los españoles y los esclavos africanos que ellos traían con ellos, que es como la sociedad que se ha formado en el país actualmente. Todas las culturas que se mezclaron se acoplaron a lo que es la sociedad en este momento en las ciudades. ¿Sí? Desde un principio, cuando todo era oscuridad, el dios Chiminichagua creó a enormes aves negras quienes brillaban su propia luz desde sus picos. Fue con esta luz que Chiminichagua alumbró el cosmos, creando luz y todo sobre la tierra. Adicionalmente, Chiminichagua creó a Sué, el sol, y a Chía, la luna. Al estar el mundo lleno de plantas y animales, nacieron dos energías del lago Iguaque: Amuya, la energía positiva femenina, y Muyán, energía negativa y masculina. De Amuya es que salió Bachué, la gran madre, y de Muya salió el niño llamado Cusa. Mientras que Cusa crecía, ambos aprendieron a domar el fuego, las piedras y rocas, recolectar y cazar su propia comida. Cuando el niño Cusa ya creció a un hombre, tomó a Bachué como su mujer y poblaron el mundo con la gente muisca. Al haberles enseñado todo lo que sabían, Bachué y Cusa recorrieron las tierras hasta que vieron que su propósito había sido completado. Después de muchos años, regresaron a la laguna de Iguaque, donde nunca se volvieron a ver. Ese fue el mito de la creación de la cultura muisca, la cual relata y trata de crear un panteón de dioses, los cuales eventualmente, cuando llegaron los españoles, se enfuruliaron y ayudaron a crear el sistema de santos y todo eso que hoy en día es bien común en las culturas que aún permanecen y viven en Colombia. ¿Muisca es como la mayoría de los indígenas? No, es solo un grupo. Hay un montón. Sí. ¿Cuál es el más prominente? Hay chipchas, no sé decirte cuál es el número uno, pero hay chipchas, hay muiscas, había otro, hay un montón. Hoy leí sobre unos que se llaman los Ubu y ellos creían que el mito de la creación habían dos dioses principales, una figura femenina y una masculina, y que al principio todo era tinieblas y oscuridad y los dioses no sabían qué hacer y para ver cómo iban a empezar a resolver este problema comieron hojas de coca y eso fue lo que les dio la sabiduría para poder crear el universo con la ayuda de otros semidioses. Creemos seres humanos.
Entre la maraña espesa de la selva virgen, en las cumbres de las llanuras y en el bosque, estrellándose aquí y allá con los matorrales, deambulando como la enemiga de los hombres, habita una temida y diabólica criatura, acosada por la culpa y poseída del horror de su apariencia. Los campesinos y habitantes de las zonas rurales de Colombia, impotentes y aterrados ante su salvaje y tenebrosa figura, recitan esperanzados la oración de la patasola. Patasola, patasola, lamento que vivas sola, pero si te atreves a agredirme, yo te cortaré tus muletas. Mejor vete y haz maleta. Bueno. Esta historia de la patasola en sí habla de una mujer que le era infiel a su esposo. Y un día el esposo trae a su jefe a su finca y a presentarle y a mostrarle a su familia. Y el jefe queda prendado, queda enamorado de la mujer. Y pues ella con sus costumbres le recíproca ese sentimiento. Tenía sed. En ese tiempo tenía 2 piernas. Sí, en ese tiempo estaba completa. Y también dicen que era una mujer muy, muy, muy bonita, que todos los hombres del pueblo la deseaban y las mujeres le tenían piedra, los maridos mantenían pendientes de ella. Entonces ellos dos comienzan a tener una relación a escondidas en la que el jefe se viene para la finca de ellos cuando él está trabajando y los compañeros de trabajo se dan cuenta y les da pesar del pobre señor que se va a trabajar todos los días tan duro para que la otra le ponga los cachos y le dicen y él no les quiere creer, pero pues por pura curiosidad un día le dice a ella que se va a trabajar y mentiras que se esconde y se queda en la finca y cuando ve que de hecho el jefe sí llega. Y los campesinos normalmente en Colombia tienen un cinturón con el que cargan un machete a toda hora, por lo que se tienen que meter al bosque o tienen que hacer diferentes oficios. Entonces, dice la historia que cuando él vio esto se llenó de una ira pero terrible y sacó el machete y le empezó a cortar la cabeza al jefe hasta que se la cortó y la mujer estaba petrificada, muy asustada de lo que estaba viendo. Y el marido luego, cuando la vio, se volteó a ella y de un solo machetazo le cortó la pierna. Y la agarró del cabello y se la llevó hacia el bosque, hacia la montaña, y la dejó ahí para que se desangrara. Pero sobrevivió. Exacto. Y no solo sobrevivió, sino tuvo una serie de mutaciones que hicieron que sus brazos se volvieran más largos, y entonces ella los usa para caminar. Es como en parte se sostiene de los brazos. Sí, algo así. O sea, no usa muletas, sus brazos llegan al suelo. Podría haber crecido otras piernas en vez. O sea, el chongo se llama en chileno. Hay unas personas que creen que la pierna que le quedaba se le transformó como una pierna de animal. Entonces, si miran arte de la patasola, alguna tiene pierna de caballo, de oso, o algún tipo de garra. Lo encuentro más terrible que Slenderman. Ok, muchas de las personas que dicen haberla visto dicen que la boca se le deformó y creció de maneras desproporcionadas y que le salieron dientes como comparados a los dientes de un tigre. Y dicen que ella es una maestra de la manipulación que puede convertirse en una mujer muy hermosa, lo cual usa para aparecérsele a hombres que encuentra en el camino y los convence de que la acompañen al bosque, que ella tiene una cabaña, véngase conmigo, ayúdeme. Siempre usa la manera perfecta para convencerlos. Y una vez que los tiene en el bosque, se transforma en esa criatura que tiene una sed insaciable por sangre y se los come. No en el buen sentido de la palabra. Oye, excelente el mito de la patasola. Estoy viendo fotos acá y se ve unas con los brazos largos. Yo lo único que escuché fue que le cortaron el brazo a alguien y ya lo encontré medio... ¿El brazo? No, hermano. No, le cortaron los brazos. Tenía una pierna. Patasola. Entonces, en vez de muletas, los brazos le crecieron hasta el suelo. ¿Cachai? Slenderman no podía cojear. Evolucionó. No pudo hacer crecer el chongo, sino que le crecieron los brazos en vez. Entonces todos los piratas eran así. ¿Por qué los piratas? Porque pero ella no era pirata, por eso no tenía... Porque no era pirata. La patasola, la pirata de los bosques. No sea por... Pero que se además que su nombre era la patasola, entonces dijo, ahora tengo una sola pata, como que me va bien mi nombre. Eso, el nombre... Porque se llamaba la patasola desde antes, ¿o no? Pero ¿se llama patasola porque tiene solamente una pata? No, se llamaba patasola de antes y cuando le cortaron la pata se puso feliz. Qué tonto.
Por fin. Sí, por fin claro. Mi nombre tiene sentido. Lo veía venir. Eso no lo veía venir, no. Ya, perdón, lo siento. Qué excelente. Pueden continuar. Ya, continúa tú con el hombre caimán. El hombre caimán era un... Espérate, a menos que Malca tenga algo más que agregar. Sí, cerraría diciendo de que aunque ella busca venganza por los hombres, no solamente atrae a los hombres, también dice que atrae mucho a los niños y a las mujeres. Como decía, que es una maestra de la manipulación, entonces para atraer a los niños siempre se presenta como una madre amorosa y para atraer a mujeres siempre simula el llanto de un bebé para que las mujeres vayan y busquen si es que hay un bebé que necesita ayuda. Uf. Bueno, el hombre caimán se llama Álvaro Lemon Ballestas y es más conocido como nombre en caimán, de Magdalena. Nació el 13 de junio de 1943. ¿Eso es lo que te dijeron que revisaran? No es eso. Ustedes no conocen nada. Ustedes no conocen nada. Espérate. Dime. ¿No conocen al hombre caimán? No, personalmente no lo conozco. Sí. Ah, ya, pero lo vieron en la tele alguna vez. Ayer tuvimos una tertulia muy interesante. Espérate, ¿ese no es el hombre caimán que ustedes me estaban hablando? El mito del hombre caimán. Dale. Ah, yo pensé que era el músico, cantante y actor colombiano tan conocido como el hombre caimán. Había investigado toda su biografía. Estaba a punto de hablarles de sus mejores chistes. ¿Tiene algún chiste? ¿Por qué me hacen esto? El hombre caimán se volvió un comediante. Tenía un programa que se llamaba Sábados Felices. No. Y mejor cosa. Un man que con la burrita toda la noche le hacía el amor, bueno, toda la noche. Y el dueño se lo pidió, no, este hijo de puta, viene toda la noche a hacer el amor a la burra. Esta noche se lo cambio por el burro. Y el día siguiente todo pateado, mano. Pero más ahí, ¿qué te pasó? Tuve un problema con un cuñado. Para quien escuchó el mito de... O sea, perdón. Sí, claro, el mito... La leyenda de la calchona, en nuestro episodio de los mitos de Chile, que pueden escuchar en... peorcaso.com. Exactamente. Les va a sonar un poco similar. El hombre caimán era un pescador que le gustaba mirar a las mujeres mientras se bañaban. Era un pervertido. Era un atrevido pervertido. Se atreve. Entraba al río y, o sea, se quedaba mirando por las plantitas y lo pillaban. O sea, un día dijo, no, maldición, no me pueden seguir pillando. Y se fue a buscar a un brujo y le pidió al brujo que le hiciera una pócima para que él se transformara en un caimán. Y él tenía dos pociones, una roja y una blanca. Cuando él tomaba la roja, su cuerpo se transformaba en un caimán. Debe haber sido doloroso, así como en la boca. La mutación. Y que te salgan escamas y todo. ¡Wow! Claro. Te van a cambiar los huesos. Como que me imaginé, había una serie de dibujos animados que era un niño que se transformaba en auto. Y cuando se transformaba en el auto, como que la cara de él se estiraba así, era como la parte del frente. Y, o la película esta del hombre lobo en Nueva York, sí. o en Londres. Había uno que se le caía la piel, ¿o no? Esa fue la de Van Helsing. El pelo verdad. por debajo. ¿Verdad? Como que mutaban así, te caía la piel. Y se lo caía, intenso. O sea, tú dices que las mujeres se están bañando en el río y ven un caimán y como que no le toman importancia. No, lo que pasa es que sí. No lo van a notar, no lo van a tomar en cuenta. No. Espera, es un caimán. Tú no... Que es un cocodrilo. Claro. Ellas estaban acostumbradas, es más chiquitito, un caimán es más chiquitito que un cocodrilo. Oye, fuera de broma, que parece en Florida andan cocodrilos y la gente así con los botes al lado de los cocodrilos no los toman en cuenta. Parece que no molestan. No, si los cocodrilos son de buenos. ¿No has visto esos videos? Hay un video de un gato que te asusta a un cocodrilo. Pobre. No me lo he visto. ¿Y quién nos asusta con un gato? Sí, con un gato enojado. Los gatos son las cosas más... Ya, entonces el hombre caimán se convertía en caimán. Entonces el hombre caimán se tomaba la poción roja, se transformaba en caimán y él estaba en el río Magdalena. Y él fue a buscar al brujo en Alta Guarajira, ¿puede ser? ¿Guajira? Eso. ¿Está lejos o cerca? Ni idea. Es que no sé, Geógrafo no qué soy. Tan empeñado estaba por... ¿Por qué es relevante eso?
No sé si es ¿Qué tan relevante. empeñado? ¿Es relevante? ¿O hay como brujos allá, una cosa así? Pues sí, en pueblos pequeños y en ciertas partes hay gente muy, ¿cómo se dice? Tienen muchos agüeros y muchas Alta creencias así. Guarajira es un pueblo. Alta Guajira sí es como un área, Guajira. un pueblo. Bueno, entonces fue hasta allá, se desplazó del lugar donde estaba, eso significa un sacrificio, le estaba empeñado en conseguir esto. Le pide al brujo que le prepare la poción para transformarse en caimán. Y los caimanes tienen esta técnica de esconderse y parecer tronquitos. Entonces él se tomaba una poción roja, se transformaba en caimán, y el amigo, cuando terminaba él de ver lo que tenía que ver, no sé, cuando él volvía iba con un amigo y el amigo le daba la pócima blanca y se transformaba de nuevo en persona. Y un día pasó que el amigo no lo pudo acompañar. Entonces le tuvo que pedir a otro amigo o un conocido, no sé quién era, que fuera con él. Sí, esto es una cosa todo para ver constante. mujeres bañándose. Sí, era un poco mujeriego, Como parece. Demasiado. Entonces no podía perder su rutina, o sea, ellas se bañaban tal vez una vez a la semana nomás, entonces podía ir solamente una vez a la semana a verla, no sé, no sabemos eso. Son estas cosas muy misteriosas. Entonces él va con este otro ser, que no era su amigo de siempre, y se toma la pócima roja, y cuando él se está transformando, después de que él se transforma en el caimán, el amigo que fue con él se asustó y pensó que era un caimán de verdad. Y dio un grito así como ¡ah! Y saltó la pócima blanca. Y en ese grito se le cayó la pócima blanca. Y se cayó al suelo. Oh, no. Y solo una parte de la pócima blanca le cayó en la cara del hombre. Y lo que pasó fue que solamente su cara transformó en humano. Entonces se quedó con cuerpo de caimán y cara de humano. Ni fue la cabeza, solo la cara. Entonces ahí... Solo la es como solo o sea, la cara, tiene cara, pero como... con la boca grande. O una cosa así. Qué horrible. No sé. Cuando la gente ve este tipo de cosas, no se queda ahí haciendo una descripción muy accurate. Los que lo han visto corren. Muy específico. Que si yo veo un caimán con cabeza de persona, si es una parte, son las puras orejas o cualquier cosa, iba a salir corriendo igual. Yo veo un caimán y salgo corriendo. Claro, yo veo un caimán y salgo corriendo. Entonces, este hombre se quedó muy triste porque cuando estaba en el río las mujeres lo veían, que solamente tenía cabeza de hombre y cuerpo caimán, y corrían asustadas y se espantaban. Entonces su madre un día lo quedó cuidando porque nadie lo quería ver, su mamá lo tenía que ir a cuidar al río, y se quedó a vivir en el río, y le llevaba la comida favorita de él, que era queso, yuca y pan mojado en ron. Después de que la mamá se muere, y se murió de tristeza porque no pudo encontrar al brujo que le había hecho las pócimas. Porque el brujo había muerto. Así que el brujo, o sea, así que el hombre caimán triste y desolado y sin nadie que lo cuidara, decidió dejarse arrastrar por el río hasta las bocas de ceniza. ¿Cómo se conoce? Ese es el nombre de la desembocadura del río Magdalena, en el mar del Caribe, a la altura de Barranquilla. Y desde entonces los pescadores del Bajo Magdalena, desde el Plato hasta Bocas de Ceniza, permanecen pendientes para pescarlo en el río o cazarlo en los pantanos de riberas. Eso le pasa por estar mujeriando. No tuvo oficio, hermano. Vaya a hacer algo, a conseguir trabajo ahí. Pero si era pescador, pues una vez estaba todo el día trabajando y pensaba, oye, en la tarde voy a transformarme en caimán. Esta es mi recompensa. Qué loca la historia. Es súper loca. Se parece un montón a la calchona. Sí. Sí. Muy buena. Cerca de la cima. Transformarse en animales. ¿En qué animal te transformarías tú para hacer algo que solamente transformado en un animal podrías hacer? Bueno, en un pájaro podrías volar. Yo me transformaría en un dragón para dominar el mundo. En un dragón para dominar el mundo. ¿No? ¿Qué harías después que lo tienes dominado? Cosas de dragón. Te tomas la poción blanca. Cosas de dragón. Dragoneando. Volaría por ahí. Yo me transformaría en un pájaro y voy al trabajo en línea recta. No, yo me vuelvo gato. Porque ahí y duermes todo el día. Duermo todo el día. Y como dijo Christopher, ¿no? No hay nada más temible que un gato emputado. Entonces, ojo. Eso. Dominaría el mundo. Definitivamente. ¿Y la Malca? Yo me volvería un elefante. Un elefante. Un elefante.
¿Tienes mala memoria? Sí. Para que nadie, Para que nadie se Bastante. olvide. para que cuando ella esté en el cuarto nadie hablara de ella. Ah, Claro. pero bueno, hablando de los ríos y del Magdalena, distintas culturas en Colombia les enseñan a los niños de la existencia del Moán, un ser antiguo que vive en las profundidades de los ríos en Colombia. Lo describen como un hombre grande, con cabello largo, sucio y cubierto de moho, que se escuchaba bañarse por las mañanas, salpuchando su cuerpo o tocando una flauta sobre grandes rocas, tratando de recordar tiempos pasados. Antes de salir por las mañanas, muchos pescadores se encomiendan a Dios y al mismo Moán para poder regresar con redes llenas de pez y para evitar la mala fortuna. Esto se debe a que el Moán es el maestro de los ríos. Aunque este ser tiene la capacidad para el bien, se le admira y respeta, pero también se le teme, dado a que se sabe que el Moán es un amante de las mujeres hermosas. Y existen varias historias donde alguna mujer nadando en las orillas de algún río, lavando ropa o montada en algún barco, es repentinamente raptada por el Moán, que se las lleva a su guarida en cuevas ocultas en lugares profundos ya olvidados. Yo, digamos, de chiquito me acuerdo mucho que cada vez que salíamos de viaje, ¿sabes? Jodiendo con los primos por la carretera y al lado había como un río, siempre decían, ¡ay, mira, ahí está el Moán, míralo, míralo, míralo! Entonces era como un juego entre nosotros. Ah, sí, lo vi con cara de guepardo y con garras de oso, y el otro primo decía, no, eso no fue lo que yo vi. Entonces siempre fue como chiste, broma, así. Pero es una de las leyendas más populares en Colombia. Y muchos creen que pudo haber sido alguna clase de chamán, alguien que perdió la vida ahogándose, tratando de rescatar a una mujer. Entonces, por eso es que tratan de hacer esa conexión de que él está aficionado con las mujeres, dado a que murió tratando de salvarlas. Pero es más misterio. Este es el que desapareció cuando llegaron los españoles, dijiste. No dije. Ah. Qué curioso como todas estas historias son como medias sexuales. Sí, yo Siempre voy a hacer sexualidad mi con- comentario. Bienvenidos a Colombia. No, pero en general, todas las mitologías de todas partes. Sí. Siempre sexuales. Porque como hablábamos en el capítulo de leyendas y mitos chilenos, generalmente este tipo de cosas está creada para explicar algo que pasaba. Sí. Entonces cuando desaparecían mujeres O aparecía una embarazada. o le aparecía echaban una la culpa. embarazada, ¿cachai? Le echaban la Mm. culpa. Ahora Sí, y lo también contrario en menos. Colombia se ve mucho el uso de los mitos como un tipo de escarmiento. Por ejemplo, el de la pata sola diciendo no sean infieles a sus esposos porque mire la que los va a venir a buscar. Claro. O muchos de los mitos tienen algo como en contra de los borrachos, en contra de los infieles, en contra de los pervertidos. Ujú. Tratan como de inculcar cierto tipo de valor a las personas por medio del horror. Es como la Igual que leyenda del umbilico. No, en eso no hemos cambiado. Tú habías buscado, me acuerdo que buscaste ciertos mitos colombianos y te encontraste uno de El Sombrerón, un espectro con sombrero ahí Sí, que parece hasta sí, mariachi. ese no es sexual. No, pero hablando con lo que dice Malca, Que que sepa. lo que trata de estos relatos tienen un propósito de asustar a gente, a evitar cierta Sí. clase de comportamiento. Digamos, el Sombrerón se decía que buscaba a los borrachos por las noches para que regresaran a la casa, ok. algo así. Gente Eso tramposa. parece que te había preguntado que el sombrerón no lo teníamos planeado comentar, pero porque no encontramos el origen. Pero es un hombre que va con un montón de perros encadenados y tiene un sombrero que le cubre el cuerpo completo. Soy como uno de esos magos de Final Fantasy. Algo así. Vieron que se supone que cuando el sombrerón te va a agarrar te dice, si Sí, te cojo te lo qué pongo. marica, cuando leí eso yo No, calma. No pueden decir esas cosas en el podcast. Dijeron que Ponerlo tiene una connotación diferente en otras partes del Y si mundo. te cojo también. Y te cojo. Malca, no sabes cuántas veces tuvimos ese choque. Yo digo Ya le- coger y ellos cagados de la risa. Y yo, ¿pero qué? ¿Cómo así?
Claro, porque viene y te coge. Tú no te das cuenta. No sabe. Sí. Pero estamos hablando de un carro. Pero entonces eso es aún más miedoso, porque tras de que te coge... No, te hermano, lo eso es ponen, doble. es peor. Para quienes estén escuchando, si quieren, regresan al episodio número 13, donde discutimos abducciones, y creo que ahí fue la primera vez eso, que güey. estos manes me echaron la risa por decir coger. Es que, ¿sabes que en Chile uno no... Los En- ovnis te cogen. Se murió. Perdimos a Christopher. Un minuto de silencio por el pobre. Ay, perdón. Te va a dar un ataque al corazón. Ay, tengo que parar. Pues de hecho es la leyenda del silbador. Es una leyenda que compartimos con Venezuela. En Venezuela es que le dicen el silbón. Era conocido como el silbón o el silbador en su pueblo porque esto era lo que mantenía haciendo el man. A donde quiera que fuera, iba silbando. Y era un hombre muy borracho y caprichoso que pasaba todos los días tomando trago en las cantinas del pueblo y estaba muy acostumbrado desde niño a que todo el mundo complaciera sus demandas, hiciera todo lo que él les pedía. Entonces, un día, como cualquier otro en el que él llegaba a la casa y maltrataba a toda su familia, le sirvieron el almuerzo y él dijo que eso no era lo que él quería y tiró la comida al piso y gritó al papá y le dijo que fuera y cazara algo y para que cuando él llegara del bar le tuvieran la comida lista. Y cuando regresó por la noche, muy borracho, se encontró con su padre que también acababa de llegar de cacería, de muchas horas, de haber intentado, pero ese día tuvo mala suerte y no pudo hacer nada. Y el hombre se enfureció y no quiso escuchar ninguna de las razones que su papá le dio y en medio de la borrachera le dio una tunda, lo golpeó muy duro y mientras que el man estaba ensangrentado en el piso, él le quitó el rifle de caza y le disparó al papá Caramba. con su propio rifle. Y Riflecidio. luego también con su con su propio cuchillo de caza. Cuchillos. ¿Sí saben qué es un cuchillo? Oh, no, explica. ¿Qué es un cuchillo? ¿Qué es un cuchillo? Pues una navaja de No caza. sé. Te está troleando ¡Ay, ya! con esa cara de troll. Gracias. Me dieron los Desgraciado. dientes, me salieron un diente por No te metas con el voodoo, man. So, coge el cuchillo de caza y lo empieza a abrir al papá. en el pecho y ya, el papá, y le saca las asaduras. Después de buscar qué era lo que eran las asaduras. asaduras La- son los intestinos. Es como el hígado, el corazón y los pulmones. Ah, como los órganos. Sí, dice que lo abre con el cuchillo y le saca todas las entrañas y escoge las asaduras, que son esos 3 órganos, y con un pedazo de la camisa del papá difunto las envuelve y se va para la casa. Y cuando llega a la casa le presenta este costal ensangrentado al resto de su familia y todo el mundo aterrado preguntándole, pero ¿usted dónde sacó esas asaduras? Y cuando lo abren y ven que no es nada como lo que habían cazado antes, y el man sin pena ni vergüenza les dice que fue que él mató al papá y que ese era el cuerpo de él. Entonces, eso como que hace que la familia entre en una ira colectiva entre el abuelo y toda la gente que vivía en el mismo rancho, y lo amarran a un árbol y lo azotan y lo azotan y lo azotan y luego le echan sal y ají en las heridas. Y de nuevo, como en la previa historia, lo arrastran y lo llevan y lo botan en el bosque para que se muera solo. Pero no se murió. Entonces... No aprendieron de la nuevo. plana sola. No se murió. Ya saben, cuando ustedes estén en un lío como estos, asegúrense, por favor, asegúrense de que está muerto. Eso. Disparar en la cabeza. Cortar la cabeza No siempre es lo corran mejor. riesgos. No necesitamos más patas solas. ¿Y se convirtió en el silbón? Sí, pues dice la historia que él estaba muy moribundo y en medio del bosque empieza a caminar y por fin vuelve al pedazo, a la parte de tierra donde mató a su papá y recoge todos los huesos en un tipo de costal y ahora él se empieza a transformar en el silbón en medio de lo que está ahí moribundo a punto ya de irse, en vez de morir otra vez
tiene cierto tipo de mutación y se transforma en un hombre muy, muy alto y empieza a caminar, a cargar el costal, buscando borrachos que se hayan quedado dormidos en el piso para chuparles el aguardiente fuck? por el ombligo. ¿Qué? Pero, ¿como con pitillo, ¿Qué? por lo menos, o algo? Porque ahí con... Eso. ¿Y si no se lavó el ombligo? De ¿Y si tiene... Ya, pues se supone Con que crutones. el borracho está acostado en el piso, completamente ido. Ay, qué Alguien tiene que dibujar horrible. eso. Yo quiero ver eso en dibujo, hermano. Eso. Oye, qué buena idea, que ver ilustraciones. Si alguien que nos esté escuchando dibuja, ¡Por favor! mándennos eso, por favor. Por favor, lo publicamos en la página, lo ponemos en Facebook. Súper. Obviamente los vamos a marcar. Buenísimo. Pero Oye, ¿y mándenme- qué diablos se puede uno aprender de esto o no hacer? ¿No matar a su padre? Comencemos con eso. Por eso- Ya, se supone que era un man que terminó haciendo todas estas cosas por tener mucha ira, por ser un borracho, un niño consentido. Entonces es like como la enseñanza de la historia para las familias a que no tengan chinos tan consentidos en los que le placen todo y a los hijos a que no vayan a ser tan horribles con la familia como era él. Y entonces también dice que él va, cuando no encuentra borrachos, se mete al pueblo y escoge una casa al azar y se sienta enfrente y abre su saco de huesos y los empieza a contar mientras que va silbando. Y que si la familia lo oye silbando, si él sabe que le pusieron atención a su silbido, todos van a estar bien, pero que si la gente no se da cuenta que ahí estuvo el silbón, al otro día hay un velorio en la cuadra. Oye, esto tiene que ser Caramba. verdad, porque ¿quién diablo se imagina todo eso? Tiene que ser Oye, verdad. pero Tiene que ser verdad. tiene que ser verdad. No hay otra manera. No hay de No hay otra. otra. No hay de otra. Caramba. Pucha, me dejaron mal porque mi historia no es tan terrible. Oye, pero qué tétrica esa cosa de que porque Sí. se parece al que se chupaba la saliva de la gente, ¿te acordás? Sí. Sí, cuando están durmiendo. Cuando están durmiendo. ¿Really? Sí. Están durmiendo, van y te chupan la saliva. Y tiene que ser. Ay, y de hecho encontré una película. ¿En serio? En Venezuela le hicieron una No. película del silbón. ¿Es buena? Sí, yo tengo el link, Eso. se los puedo Ya, mandar. ponlo y lo ponemos en la página peorcaso.com. No te creo. Ujú, Oh, y está en nice. YouTube. Gratuita. Oye, qué buena. Es como otro Slenderman. Pero este lleva una bolsa con huesos y te chupa el ron. Ya. Oye, a mí me gusta tomar ron. No, te chupa el ron, te chupa la Cuídate, te Armando. chupa el aguardiente Ah, el aguardiente, ok. Y No el le pisco gusta es el ron. aguardiente. Así que. Sí, pero el ron estamos bien. Pero es un borracho. Si no hay aguardiente, él se conforma con ron. So, No. ten cuidado. Estamos seguros. Puede tomar cervecita. Oye, qué horrible. También le gusta el Budweiser. But bueno. No podemos decir nombres porque nadie nos auspicia. Budweiser, auspícenos. Mándenos Ah, un cheque ok, por ok. $10,000. Claro, no, Ahora, pero ¿por qué micrófono Cena para solo todos. para ti porque Armando? te vive viendo Budweiser. Con $100 por mes ya estamos bien. ¿Por qué ibas a pedir 100.000? Porque si compramos más micrófonos podemos grabar en estéreo. Ah, claro. Hola. ¿Te imaginas Hola. con dos micrófonos? Hola. Claro, hablamos. Bueno, no podemos hacer el efecto porque no estamos en estéreo. Porque necesitamos Ah. $100,000. Mira, ya nos perdimos cuando hicimos el de pirata, ya los que ya dijimos que nos querían aspisuar con ron. Ah, Ya ¿verdad? nadie nos Oye, pegó. a mí no me ha llegado nada. A mí tampoco. Ya, yo les voy a contar una historia sobre un monstruo que vive en los bosques. Este no es sexual, Ah, entonces no. por lo menos. Entonces, no. Algunos campesinos que viven cerca de los bosques del Amazonas dicen haber visto una especie de monstruo enmascarado, con una apariencia de una altiva mujer, vestida con musgo, hojas y otros elementos naturales. Le llaman la Madre Monte. Hay varias descripciones, pero la mayoría concuerda en que los desafortunados que han visto su rostro lo describen como con ojos amarillos encendidos y grandes colmillos en su boca. Es un espíritu vengativo que castiga a quienes hacen mal uso de los recursos naturales. Su poder es tan grande que es capaz de desencadenar tempestades, destruyendo las cosechas de los hombres corruptos. Aquellos que la han visto y han sobrevivido cuentan que luego que este monstruo les apunta con una mano cadavérica, han sentido un mareo antes de perder la conciencia por horas, dejándolos expuestos a los elementos y animales salvajes. Varias personas han observado que estas víctimas siempre tenían una razón para haber causado la ira de la Madre Monte. Algunos dicen haberla evitado, llevando consigo un ramo de una planta llamada adorote, o semillas de un arbusto llamado covaloga, usándolas como amuleto.
Bueno, esta puede ser solamente una leyenda, pero lo inquietante es que en otros países que también bordean la selva del Amazonas, también existen registros de encuentros similares. La verdad es que tarde o temprano, quienes han hecho mal a la madre naturaleza serán castigados. Preach it. Preach it. Esa es la madre monte. Eso es lo que encontré. ¿Tienen algo que ustedes conozcan sobre Pues ella? sí, que quieran yo me agregar? acuerdo mucho de la forma que me la explicaron, suena más como deidad natural, como un espíritu neutral más que nada. Si esta se da cuenta que alguien está tomando, se está aprovechando de los recursos naturales, la madre monte pues ataca, digamos, en situaciones donde vienen compañías para derrumbar un montón de árboles para hacer para abrir campo. De una noche a otra encuentran que sus herramientas y todos estos aparatos están hechos mierda, porque dicen, la madre monte vino y se fue, hizo con las suyas, pero y también puede matar ganado. sí, eso también, por lo que me leí, porque me puse a revisar medio rápido también la madre monte y vi que se usa, digamos, en pueblos donde se tienen fincas al lado de otras, entonces para evitar, digamos, que llegue alguien y le robe la tierra a otra persona, lo usan como un incentivo para decir, pues, que se traten bien, ¿no? No se traten de aprovechar de otro granjero y robarle campo, porque después la madre monte va y envenena el pasto y mata a tu ganado, mata a tus cabritas, mata lo que sea. A mí me gusta la madre monte. Y las cabritas no tienen nada, las cabritas no tenían nada que Sí, ver. pobrecitas. Por eso no las mencioné. Pero sí, como siempre decimos, hay que ser bueno porque es bueno ser bueno. No porque si no te va a pasar algo porque va a venir algo mágico a hacerte daño. Claro. ¿Tú tienes alguna experiencia con la madre monte, Malca? No, en realidad a lo largo de mi vida he tenido la fortuna de no tener que encontrarme con ninguno de ellos. En 1534, mientras Cusco caía a manos de Pizarro, hacia el norte, Sebastián de Belalcázar emprendió a la conquista de Quito, el Ecuador, que se suponía igualmente rica. Aunque los españoles no encontraron tesoros allí, Belalcázar continuó explorando el territorio, ya que un indio, en Latacunga, Ecuador, le comentó sobre un lugar de origen, una tierra más al norte llamado Cundinamarca, cuya tribu había perdido una gran batalla con los Chiscas, otra tribu. Según aquel prisionero, el rey de esa tribu solía cubrirse de oro como ofrenda a los dioses. Ahí fue de donde salió el origen de la leyenda del Dorado. Entonces, cuando esta historia regresó a España, otros conquistadores y gente con la idea de ganarse, ¿sabes? La lotería, emprendieron con la bendición de la Iglesia Católica Española a llegar acá al Nuevo Mundo buscando la gran ciudad del Dorado. Pero, así comento antes que nada que el Dorado actualmente piensan que el Dorado pudo haber sido referencia a varios lugares distintos en Mesoamérica, por lo que el uso del oro es obviamente algo que no fue exclusivo para solo un país o una tribu, etc. Entonces, creen que pudieron haber sido varias ciudades o varios sitios religiosos que los españoles confundidos pensaban que solo era uno, que era un meca de oro. Entonces, en Colombia existe un municipio llamado Guatavita del departamento de Cundinamarca, a 53 kilómetros al nororiente de Bogotá, la capital, y se encuentra a una altitud de 2.668 metros sobre el nivel del mar. Aquí existe un gran lago que yo hasta incluso fui un montón antes de vivir acá en los Estados Unidos, porque allá hay un club naval y el padre de mi hermano menor era un marino, entonces tenía cuenta por allá y los fines de semana íbamos a barco, balsa, ¿cómo se llama? Navegar. Pero bueno, la razón por la cual se dice que la leyenda del Dorado viene de este lugar es porque un clan muisca que vivía en esa área antes de que llegaran los españoles
cuando ya era tiempo de inaugurar un nuevo cacique o un nuevo líder del clan o de la tribu, lo que hacían era reunían ofrendas de oro y piedras valiosas y las montaban en una balsa, y la balsa también en sí era decorada con oro y era hermoso. Antes de que salía el sol, tomaban al próximo cacique y lo cubrían con miel y otras cosas pegajentas, y encima de eso le ponían polvo de oro. Entonces era como una figura, un ser dorado, que usaban como representación de Chiminichagua, el dios supremo para los muiscas. Oye, ¿y los mosquitos te los encargo? ¿Qué? Los mosquitos, los insectos, cubiertos en miel. No, porque no lo dejaban así con miel todo el día. Era rápido. Ah, ok. Entonces, montaban a un... Nunca, nadie es suficientemente rápido para los mosquitos. No, es que hay unas torturas que dejaban a la gente amarrada en los pantanos y las cubrían con miel todos los días. Y los bichos, sí, unas muertes horrendas. Ay, Armando. Y les daban de Peor comer caso. para que no murieran. Ok. Para que no murieran de hambre. Ustedes sabían que los egipcios mantenían personas cubiertas de miel por todos sus... por alrededor de toda su casa, porque ellos no querían que los mosquitos se les pararan a ellos. ¿A los o esclavos? tenían esas trampas de mosquitos. Sí, a O los era esclavos gente que trabajaba tenían en eso. hartos. Era como su profesión. Porque Claro, hay de todo. Ya, algo así, atrapa mosquitos. Y tenían uno en cada pieza de su casa a toda hora, porque donde ellos fueran, ellos no querían que un mosquito se les Pues ¿En sí, parara. serio? Pero es verdad, eso todavía se usa, digamos, en ciertas tribus del Amazonas. Yo cuando era joven, ¿Se usa colocar personas con miel para que sean el paramosquitos de la tribu? Es como la función, es como tenemos al líder, al chamán, al consejo de ancianos y a nuestro parador de mosquitos. abran paso, tenía que ahí viene, idea eso abran de- paso. No, me refiero a la forma de tortura. Yo cuando joven fui Ah. al Amazonas y hicimos un tour, y eso nos mostraron, digamos, las hormigas conga, esas hormigas que son como así, pero nos contaron Que van en filita bailando conga. Bailan con... tonto. Bailan conga cuando van recogiendo las cosas. No, tonto. Lo que hacían entonces era cubrían a enemigos de otras tribus con miel y los enterraban hasta el cuello, pero cubiertos de miel debajo de la tierra y pues la cara, y los dejaban ahí hasta que llegaban las hormigas conga, y esas hormigas comen todo, hermano. Que hacían conga. Imagínate la tortura que debe ser escuchar las hormigas a como 100 metros. Y ya ¡No más conga, Y por tú así como, favor! ya vienen, no, ya vienen. La, 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 la. Y tú no te puedes unir, así que te matan. Qué horrible. Pero bueno, lo bueno es que para la leyenda del Dorado no habían hormigas conga, no habían mosquitos, eso no existía. Pero entonces los miembros del clan se reunían a los bordes del propio lago Guatavita con sus propias ofrendas, y al amanecer, cuando salía el sol por encima de las montañas, lo que parece entonces ya tenían la balsa con el futuro cacique, el cacique actual y un representante de los dioses, más la gente que estaban, ¿saben?, dándole remando en la balsa. Entonces salía el sol y el futuro cacique, cubierto de oro, se botaba, se metía de clavado al lago, y todo el mundo eso comenzaban a botar sus ofrendas, y era como una parranda, porque tenían música, tenían comida, era una celebración que muchos pues tomaban como oportunidad social, era muy importante para ellos. Entonces cuando ya el cacique para ese entonces, porque después de entrar al agua era como simbólico de la representación del dios del agua, cuyo nombre no me acuerdo, pero El Moan. Aquaman. no, tonto. Aquaman, of course, everybody knows that. No. Pero Aquaman. Yo dije el Moan. Jason Momoa Aquaman, no el Aquaman gringo con ojos azules. No, pues Aquaman rubio. No, qué boleta. Aquaman. Con pan- Yo voy a comunicarme con mis amigos. Así que el Mejor cacique iba y Aquaman. recolectaba todo lo que la gente tiraba al fondo del No, río. no, entonces
pues, se mojaba y todo el polvo de oro pues, se limpiaba, ya no lo tenía puesto. Y cuando ya se subía a la balsa y regresaban a la orilla, ya, nuevo cacique. Entonces, era una súper celebración. Pero no fue hasta, bueno, yo estos detalles no los aprendí sino hasta después de mudarme acá a los Estados Unidos. Pero como me la pasé tanto tiempo en el lago Guatavita, me imagino que deben haber gente que se ponen ahí las herramientas de buzo y se meten a buscar porque allá hay un montón de cosas. Además, debe haber algo. Sí, claro. Pero el Dorado no era una ciudad. ¿Sabes? Eso es lo que me explicaba al principio de ese cuento, porque es que yo no voy a decir que sé al 100% que es imposible que exista una ciudad hecha de oro, pero parece que los españoles se crearon este cuento esperando encontrar una gran civilización donde los edificios eran al 100% hechos de oro. Pero era lujuria de su parte, porque, ¿sabes? Ellos llegaron al nuevo continente buscando piedras preciosas, nueva tierra, oro, y cuando escucharon El Dorado, ya su imaginación, eso salió pegada al 100%. Bueno, la verdad es que sería imposible porque... Ellos no estaban buscando oro en el nuevo continente, ellos estaban buscando una ruta para comerciar mejor con las Indias. Se toparon con el nuevo continente. Cuando ellos llegaron, de ahí vieron que ellos tenían mucho oro. Y ahí se volvieron locos por el oro. Sí. Pero el objetivo principal no era buscar oro, era buscar un mejor paso para hacer comercio con la India. Sí, las Indias. Pero lo que Cristian dijo es que después hubieron expediciones dedicadas a encontrar el Dorado. Sí. Que fueron pagadas por el gobierno español. Sí, pero el Dorado, por eso pregunto, ¿el Dorado era una ciudad o el Dorado, sí, una ciudad. O el Dorado pero era...? Es imposible que sea hecha de oro porque el oro es súper blando, es más blando que el plomo. No sé si han pescado alguna vez y con las uñas pueden hacerle marcas al plomo. Entonces pueden ser cubiertas en oro, pero más que mal, igual es oro. Sí. Bueno, quién sabe, tal vez alguna de estas ciudades que hay, a lo mejor alguna vez estuvieron cubiertas en oro. A mí lo que me atrae de el Uncharted de PS Vita es buscando esa ciudad, es buscando al Dorado. ¿Ah, sí? Tengan en cuenta que hasta incluso hoy en día están descubriendo monumentos enterrados y perdidos. Incluso en México, yo me acuerdo hace un poco por las noticias que encontraron un nuevo templo que entonces estaban tratando de sacar permisos para que el gobierno los dejara entrar y hacer como un área específico para la arqueología, para evitar que se metan gente a lootearlo. Pero, ¿saben? Nosotros podemos tener pensado que, no, el Dorado fue puro cuento, puro mito. No, puede ser que no. Sí, claro. La imaginación es algo que aún tenemos que tener vivos. No sé, sin ella... Eso me da gusto, que todavía hoy en día estén desarrollando tecnologías para poder encontrar ciudades y encuentran ciudades. La ciudad Z, esa que de la que sacaron una película recientemente, dicen que usando... ¿De los zombies? No, tonto. Que usando satélites pudieron sacar un mapa geológico de un área en el Amazonas cerca a Brasil y dicen, creen que de pronto la mítica ciudad Z está ahí o algo así. Y dicen que hay gente que dice que ha encontrado cosas gracias a Google Maps. Que Google Maps toma fotos satelitales de todas partes y muchas veces esas fotos no son analizadas una por una. Entonces hay gente que ha encontrado cosas más o menos extrañas. Bueno, con respecto a mitos y leyendas colombianos... Me gustó tu historia. Gracias. Me la inventé yo solo. Sí, fue la inventé yo. No, pero lo que iba a decir es que como muchas culturas latinas, existen una variedad de mitos que cruzan cordilleras y que cruzan países. Entonces, por eso es que, digamos, uno en México puede escuchar un cuento de La Llorona y baja hacia Argentina y tienen La Llorona. Entonces, tratamos de evitar cuentos de ese tipo como las brujas, pero quería contarles una experiencia que tuvieron mis padres con brujas colombianas. Nosotros teníamos una finca en Mariquita, en un pueblo de Colombia que se llama Mariquita, y íbamos ahí de vez en cuando. La familia de mi papá eran rancheros y tenían un montón de vacas y todo. Entonces teníamos hasta caballos.
me contaron una vez los que cuidaban la finca, cuando yo era muy bebé, tuvieron un problema con una bruja. Y todo comenzó cuando por las mañanas encontraron a los caballos cansados, agotados a un nivel paranormal, pero tenía su pelo, el pelo de sus colas y el pelo de sus cabezas lo habían entrenzado a un nivel tan fino que era imposible deshacerlo con las manos y tenían que cortarlos. Y eso fue con todos los caballos. Entonces, la única... ¿Era como un rasta? No, ¿Era como un rastafari? No. ¿Era como un rastafari caballo? No eran dreadlocks, era una trenza. Entonces, después de que se dieron cuenta de este problema, le cortaron el pelo a los caballos y... O sea, la bruja hacía que los caballos hicieran trenza unos a otros. Y por eso estaban cansados. ¡Slumber party! Haciéndose trenza todo el día. No. Toda la noche haciéndose trenza. Entonces se cansaban porque supuestamente la bruja se montaba y se los montaba toda la noche hasta que quedaron agotados. Pero esa no. Hasta que quedaron agotados. ¿La bruja qué? Se montaba encima de ellos. ¿Te pongo un dibujito? No. Ok. La otra, que también pasó en la misma finca, esta no sé si tiene nombre específico, pero en el pasto comenzaron a salir aros. Imagínense crop circles, pero miniatura. Uh-huh. Y comenzaron a aparecer un montón. Y los manes que cuidaban la finca decían que de pronto era algún químico o algo así, o que... Eran ovnis, claro, ya lo vimos en otro episodio. Ovnis. Pero salieron la gente del pueblo con el cuento que era una bruja. Y que era como... ¿Cómo le dicen omen en español? Augurio. Presagio. Era un malo augurio. Bueno, decidamos lo que va a ser omen. Presagio o augurio. Caché, por favor. Pero dijeron que la única forma de deshacerse de ese problema era con un sacerdote. Y trataron de todo, trataron pesticides, trataron, no sé, hasta que por último recurso le pidieron el favor al cura de esta iglesia, fuera allá, y el man inmediatamente sabía lo que tenía que hacer, se arrodilló en cada uno de estos círculos, hizo un Cosianfirulo, y al día después desaparecieron. No sé si es verdad, no sé qué fue, de pronto el man lo hizo sí mismo como para tratar de encontrar trabajo adicional, pero esas son las únicas. ¿Le pagaban? Bueno, puede ser. Mal padre si le pagaron. ¿Cobra la Iglesia Católica por hacer exorcismo? ¿Exorcismos de pasto? Porque a lo mejor cobran. Probablemente ellos cobran por hacer bautismos y cualquier tipo de ceremonia si tú pagas. Yo me imagino que puede que sea. Si no tienes dinero no te van a decir que no. Pero van a hacer igual. Puede ser pero sin ganas. Una ofrenda. Una ofrenda, así como los juegos piratas. Lo hacen de mala onda. Hacer un exorcismo, un día podemos hablar de eso, pero hacer un exorcismo tampoco es llegar y hacer un exorcismo. Necesitas un permiso papal y tiene todo un cuento. Hoy en día fuimos a la iglesia de La Serena y tienen una tienda al lado. La Serena es la ciudad donde nosotros vivíamos con Armando en Chile. Tenían un set de exorcismo. Llegar a la oficina con ese set ahí y abrirlo todo de una vez. Me va a poner serio. A mí me encanta coleccionar ese tipo de cosas. Pregúntale a mis Wikiboards. A mis Wikiboards. Te regalo mi set entonces, Armando. ¿Tienes un set de exorcismo o de vampiros? Para matar vampiros. Y Malcation, ¿tú tienes algún cuento de Colombia, algún relato, alguna historia que quieras compartir con nosotros y nuestros oyentes? No, pues como les decía hace un momento, en realidad no he tenido ningún tipo de encuentro así paranormal. Con ningún tipo de mitos. Hasta ahora. Hasta que los encontré a ustedes. Claro. Un par de bichos paranormales. Hasta que se me aparecieron estos espantos. Muchas gracias por escuchar. Espero que te haya gustado este episodio. Y recuerda visitarnos en facebook.com/peorcaso. Si quieres escuchar nuestro podcast, también estamos en Spotify. Estamos en iHeartRadio. iHeart. Oh, ¿en serio? Sí. Nice. Yo ni sabía. Nice.
Vea pues, Así que chico. si alguien tiene ese app, lo puede compartir. Dale, Y papi. también estamos en peorcaso.com. Así que nos vemos la próxima semana. Nos vemos, papi. Hasta luego, chico. Nos mande la ilustración del lame ombligo. Del chupa ombligo. Chao. La nueva mascota de Peor Caso. Esperamos con ansias. No, ya tenemos una, se llama Ozzy Osbourne. Y si ustedes quieren saber quién es, vayan al capítulo de móvil. Adiós.